El saldo en mi cuenta era cero. Cero. Mis manos temblaban tanto que el papel del banco parecía un pájaro herido. Todos los ahorros de mi vida, el dinero para mi casita junto al mar. Esfumado. Mi hijo, mi querido Javier, me lo había quitado todo. Es una inversión, mamá, me dijo con esa sonrisa que siempre me desarmaba. Una inversión en el futuro de la familia. Aún recuerdo el calor de su pequeña mano en la mía cuando me prometía que siempre me cuidaría. Si crees que una madre no merece esta traición, por favor, apóyame. Dale, me gusta, a este video, suscríbete para saber cómo termina todo, y dime en los comentarios desde qué ciudad me estás viendo. Tu apoyo es todo lo que me queda. A mis 65 años, los días tienen un ritmo propio, una melodía suave que conozco de memoria. Comienza con el primer sol que se filtra por la ventana de la cocina y termina con el olor a papel viejo de los libros de Ricardo, mi difunto esposo. La casa, este santuario de recuerdos, es mi mundo. Cada mañana, después de mi café, salgo al pequeño jardín. Mis rodillas protestan un poco, pero el contacto con la tierra, el cuidado de las rosas que él plantó, me devuelve la vida. Estas flores tienen más memoria que nosotros, Dolores, solía decir Ricardo. Y creo que tenía razón. Yo fui bibliotecaria toda mi vida. El orden, las fichas, el silencio respetuoso, todo eso se me quedó grabado en el alma. Por eso gestiono mi pequeña pensión y los ahorros de toda una vida con un esmero casi sagrado. Cada céntimo tiene un destino, un propósito final, una casita pequeña junto al mar. Un lugar donde el único ruido sea el de las olas y donde pueda pasar mis últimos años leyendo, sin más preocupación que la marea. Es un sueño modesto, lo sé, pero es mío. Mi único foco de amor, mi orgullo más grande, es mi hijo, Javier. Tiene 30 años y todavía conserva esa sonrisa que de niño desarmaba a cualquiera. Sus visitas son la luz que rompe mi rutina. Y últimamente no viene solo. Lo acompaña Sofía, su novia. Es una muchacha, distinta. Elegante, muy segura de sí misma, con un perfume caro y una forma de hablar que a veces me cuesta seguir. Es guapa, y mira a mi hijo con admiración, eso es innegable. Pero hay algo en su seguridad, en su mirada tan directa, que me hace sentir pequeña, anticuada. Anoche vinieron a cenar. Preparé mi estofado, el favorito de Javier desde que era un crío. Mientras comíamos, empezaron a hablar de sus planes con un entusiasmo que casi desbordaba la mesa. Mamá, es una oportunidad de negocio única, decía Javier, con los ojos brillantes. Algo que nos asegurará el futuro, ¿entiendes? Sofía asentía, añadiendo palabras como rentabilidad, mercado emergente y expansión. Yo solo sonreía, intentando comprender la mitad de lo que decían. Me sentía como si estuviera escuchando un idioma extranjero. Al final de la cena, mientras recogíamos los platos, Javier me tomó de las manos. Su tacto era cálido, familiar. Solo piénsalo, mamá, me dijo con esa voz suave que siempre usaba cuando quería algo. No te pido nada, solo que consideres apoyarnos. Como una inversión en el futuro de la familia. Sofía, desde el umbral de la cocina, sonrió. Una sonrisa perfecta, pero que no le llegaba a los ojos. En ese momento, mirándolos a los dos, tan jóvenes, tan llenos de sueños, ¿cómo iba a negarme? Eran mi familia. Mi único futuro. Me llamo Elena y tengo 65 años. A esta edad, una ya no cuenta los años que cumple, sino los que le quedan de paz. Mi paz vive entre las paredes de esta casa, la misma casa donde reí con mi Ricardo, donde crié a mi hijo y donde, ahora, convivo con los fantasmas amables de lo que fuimos. La gente dice que el silencio es triste, pero para mí está lleno de susurros conocidos, el crujido de la escalera que él siempre prometía arreglar, el silbido del viento en el alféizar de nuestra habitación. Cada mañana mi rutina es la misma. Primero, el jardín. Ricardo decía que yo tenía mano con las plantas, que hacía florecer hasta las piedras. No es verdad. Lo único que hago es hablarles, como le hablaba a él. Cuido con esmero sus rosales, podando las hojas secas, asegurándome de que reciban el primer sol.
Cada rosa que corto y pongo en el jarrón de la sala es como una conversación que sigo teniendo con él. Después del jardín, vienen los libros. Fui bibliotecaria toda mi vida, y el orden de los estantes es casi una necesidad física para mí. Ricardo era un lector voraz, y me dejó su pequeña biblioteca personal como su mayor legado. Hay cientos de libros, cada uno con sus anotaciones en los márgenes. Catalogarlos, ponerles etiquetas y ordenarlos por género y autor es mi manera de mantener su mente viva, de que su pensamiento no se pierda en el olvido. Pero mi vida no es solo el pasado. Tengo a Javier. Mi hijo. 30 años ya, parece mentira. Es un buen chico, guapo, con la sonrisa de su padre, esa que iluminaba cualquier habitación. Es todo mi orgullo. Verlo convertido en un hombre, con sus proyectos, sus ambiciones, eso hace que todo el esfuerzo haya merecido la pena. Él es la prueba de que nuestro amor, el de Ricardo y el mío, sigue dando frutos en el mundo. Y luego está mi pequeño secreto, mi plan de jubilación de verdad. Durante años, con mi pensión de bibliotecaria y los ahorros que Ricardo y yo juntamos con tanto sacrificio, he ido guardando un dinero. No es una fortuna para los ricos, pero para mí lo es todo. Es mi sueño, una casita pequeña, muy pequeña, junto al mar. Un lugar donde no haya fantasmas, ni siquiera los amables. Un lugar donde el único eco sea el de las olas y pueda pasar mis últimos años leyendo, paseando por la orilla y sintiendo la brisa. La vida aquí es tranquila, sí, pero a veces el silencio pesa demasiado. Mi hijo es el único que lo sabe. Se ríe con cariño cuando se lo menciono. Mamá, siempre soñando, me dice. Pero sabe que no es solo un sueño. Es un plan. Una vida tranquila, predecible. Y yo, en mi ingenuidad, pensaba que eso era todo lo que necesitaba para ser feliz. No sabía que la vida aún me guardaba una última lección, la más cruel de todas. Una lección que empezaría con la sonrisa encantadora de mi hijo y una cena familiar. La visita llegó un martes. Recuerdo que estaba podando los rosales cuando oí su coche. Javier entró con esa energía suya que siempre parece llenar la casa, desplazando los silencios. Entró con la sonrisa de Ricardo, y mi corazón, como siempre, dio un vuelco de alegría. Pero no venía solo. Con él estaba Sofía. Su novia. Llevaban juntos casi un año, y aunque la había visto varias veces, todavía no sabía muy bien qué pensar de ella. Era una mujer, bueno, muchacha ya no una mujer hecha y derecha, de esas que salen en las revistas. Vestía de una forma que yo nunca sabría llevar, con unos pantalones elegantes y una blusa de seda que parecía carísima. ¿Y ese perfume? Un aroma moderno, intenso, que se quedaba flotando en el aire mucho después de que ella se marchara. Tenía una seguridad que, he de admitirlo, a la vez admiraba y me intimidaba un poco. Hablaba con claridad, miraba a los ojos directamente y su sonrisa, aunque amable, no tenía la calidez despreocupada de la de mi hijo. Les había preparado un estofado, de los de toda la vida. Mientras comíamos, la conversación fue la de siempre. Me preguntaron por el jardín, por mis amigas del club de lectura. Yo les pregunté por su trabajo. Todo era normal, agradable. Pero notaba algo en Javier, una especie de nerviosismo contenido bajo su habitual encanto. Fue después del postre, con las tazas de café sobre la mesa, cuando todo empezó. Mamá, este flan está como el de siempre. Nadie lo hace como tú, dijo Javier, y yo sonreí. Siempre sabía qué decir. Es una receta de tu abuela, ya lo sabes. Lo sé. Las cosas buenas, las que duran, siempre vienen de la familia, contestó, y miró a Sofía. Ella asintió, y tomó la palabra. Dolores, precisamente de eso queríamos hablarle. Del futuro. Javier y yo hemos encontrado una oportunidad de negocio increíble. Única. Empezó a hablar de algo llamado logística sostenible para comercio electrónico. Usaba palabras como escalabilidad, algoritmo de optimización y nicho de mercado. Yo asentía, intentando seguir el hilo, pero la mitad de las palabras se me escapaban. Me sentía como cuando intentaba entender los manuales de los aparatos nuevos. Era un mundo que no era el mío.
Javier, al ver mi cara de confusión, me tomó la mano por encima de la mesa. Su piel era cálida y familiar. Mamá, no te preocupes por los detalles técnicos, dijo con suavidad. Lo que Sofía quiere decir es que es algo grande. Algo que nos daría una estabilidad, para todo. Para el día de mañana, para poder formar una familia, para que tú también estés tranquila sabiendo que tu hijo tiene la vida resuelta. La palabra familia me llegó directa al corazón. Y tranquila, era todo lo que yo quería para él. Suena muy bien, hijo. Muy ambicioso, dije, sinceramente impresionada por sus planes, por esa energía del mundo moderno que yo ya solo veía de lejos. Lo es, mamá. Es el proyecto de nuestra vida. Lo único es que, para empezar algo así, se necesita una base sólida. Un capital inicial. Hubo un silencio. Un silencio breve, pero que lo llenó todo. Sofía removió su café, sin mirarme. Javier, en cambio, no apartó sus ojos de los míos. Y entonces, con esa sonrisa de su padre, esa que siempre me desarmaba, dijo la frase que lo cambiaría todo. He estado pensando. Quizá podrías considerar apoyarnos, mamá. No como un regalo, claro que no. Como una inversión. Una inversión en nuestro futuro. En el futuro de la familia. Me quedé quieta, con su mano todavía sobre la mía. Mi sueño de la casita junto al mar apareció en mi mente, tan claro como el agua. Pero luego vi la cara de mi hijo, llena de ilusión, de esperanza. Su futuro. El futuro que Ricardo y yo siempre habíamos querido para él. ¿Qué era un sueño personal comparado con la vida entera de tu propio hijo? Era mi deber, como madre, ayudarle a construir sus cimientos. Me prometí pensarlo, pero en el fondo, la decisión ya estaba tomada. En ese momento, en mi cocina, con el olor a estofado y el perfume caro de Sofía, solo veía a mi niño pidiéndome ayuda para convertirse en un hombre. Y yo, su madre, no podía fallarle. No sabía que no me estaba pidiendo un impulso, sino el suelo entero bajo mis pies. No habían pasado ni 3 días desde aquella cena cuando el timbre sonó una tarde. Era Javier. Vino solo, esta vez sin el perfume penetrante de Sofía y sin la tensión festiva de la otra noche. Traía una carpeta de cartón bajo el brazo y una expresión seria, la que ponía de niño cuando venía a confesarme que había roto algo. Pasa, hijo. ¿Quieres un café? Le ofrecí, secándome las manos en el delantal. No, gracias, mamá. Solo un minuto. Vengo a hablarte de lo nuestro. Del futuro. Se sentó en el sofá, el mismo lugar donde su padre y yo pasamos tantas tardes. Colocó la carpeta sobre la mesita de centro con un cuidado que me pareció casi solemne. Yo me senté frente a él, en mi butaca de siempre, y esperé. He estado dándole vueltas a lo que hablamos, comenzó, con la voz baja y medida. Y he avanzado con los preparativos para la inversión. Pero, mamá, el mundo de los negocios es muy rápido. Y muy complicado. Asentí, aunque no entendía ni la mitad. Para mí, el mundo de los negocios eran las cuentas del mes y guardar los recibos en una caja de zapatos. Hay muchos trámites, firmas, gestiones que hay que hacer casi de un día para otro. Si tengo que estar viniendo a molestarte a cada paso, a explicarte papeles que son un lío, perderemos la oportunidad. El tiempo es crucial. Abrió la carpeta. Sacó de ella unos papeles que parecían muy importantes, llenos de sellos y letra pequeña que a mis ojos ya cansados les costaba enfocar. El lenguaje era impenetrable para mí, cláusulas, apartados, términos legales que sonaban a otro idioma. Por eso he pensado, continuó, acercando los papeles hacia mí. Los abogados me han preparado esto. Es un poder notarial. Al ver mi cara de susto, se apresuró a añadir, no, tranquila. No es lo que parece. Es algo muy específico y temporal. Solo me autoriza a gestionar esta inversión en tu nombre. Nada más. En cuanto el negocio esté en marcha, esto queda anulado. Es solo para tener agilidad, para no perder el impulso. Me quedé mirando el documento. Mi instinto,
Esa vocecita que a veces nos habla desde muy adentro, me decía que tuviera cuidado. Ricardo siempre me decía, Dolores, nunca firmes nada que no entiendas de la primera a la última palabra. Pero entonces levanté la vista y miré a mi hijo. No era un extraño pidiéndome un favor, era Javier. Mi Javier. Tenía una arruga de preocupación en la frente que me partió el alma. Parecía tan agobiado, tan deseoso de construir algo por sí mismo. Yo sé que estos papeles son un lío, mamá, y no quiero que te angusties con ellos. Tú no tienes por qué entender de estas cosas, para eso estoy yo. Para cuidarte. Es una cuestión de confianza. La que siempre me has tenido. Confianza. Esa palabra lo era todo. ¿Cómo no iba a confiar en el niño al que le había curado las rodillas raspadas, al que había ayudado con los deberes, al que había visto convertirse en un hombre? Vi en sus ojos la misma determinación que tenía su padre cuando decidió comprar esta casa, nuestra casa. Puso un bolígrafo sobre el papel. Es por nuestro futuro, mamá. Por el de todos. Mi mano tembló un instante. El recuerdo de Ricardo y su advertencia luchó una última batalla contra la imagen de mi hijo suplicándome con la mirada. Pero el amor de una madre es una fuerza ciega. Tomé el bolígrafo, cuyo peso me pareció enorme, y firmé donde su dedo me indicaba. Mi nombre, Dolores, trazado con una caligrafía un poco temblorosa, quedó estampado en la parte inferior de la página. Javier suspiró, aliviado. Me dio un beso en la frente, un beso largo y cálido. Gracias, mamá. Sabía que podía contar contigo. Has hecho lo correcto. Recogió los papeles, los guardó en la carpeta y se fue tan rápido como había llegado. Me senté en el sofá, en el silencio de la casa. El sueño de la casita junto al mar parecía ahora muy lejano, como un marquito de papel arrastrado por la corriente. Pero me dije a mí misma que había hecho bien. Había sacrificado un sueño de vieja por el futuro brillante de mi hijo. Y eso, me convencí, era lo único que importaba. Pasaron las semanas, y con ellas creció un silencio que al principio achaqué a los negocios. Un proyecto tan grande, me decía a mí misma mientras regaba los geranios, requiere toda la atención del mundo. Javier siempre ha sido muy trabajador, como su padre. Pero los días se hicieron largos, y el teléfono mudo empezó a pesar en la mesita del salón. Cada vez que sonaba, mi corazón daba un vuelco, pero nunca era él. Eran llamadas de publicidad, o mi amiga Carmen para saber cómo estaba. Todo bien, mentía yo, Javier está muy ocupado, ya sabes, la juventud. La pequeña inquietud se convirtió en una espina clavada en el pecho. Decidí que no iba a ser una de esas madres pesadas que no dejan respirar a sus hijos, así que me guardé la preocupación para mí. Un martes, casi un mes después de la firma, fui al banco. Era una rutina, como ir a por el pan. Necesitaba sacar un poco de dinero de la cuenta de la pensión para la compra de la semana y pagar el recibo de la luz. La oficina estaba tranquila, con ese aire acondicionado que siempre me ha parecido demasiado fuerte. Me atendió una chica joven, Raquel, que siempre era muy amable conmigo. Buenos días, Dolores. ¿Qué tal todo por casa? Todo bien, hija, tirando. Quería sacar 50 euros y, ya que estoy, si no es molestia, ¿me podrías imprimir un extracto de la cuenta de ahorros? Hace tiempo que no la miro y quiero ver cómo va todo. Le di mi cartilla. La vi teclear en su ordenador y, de repente, su sonrisa amable se borró. Frunció el ceño y se inclinó hacia la pantalla, como si no entendiera lo que estaba leyendo. Un momento, por favor, murmuró, y volvió a teclear, más despacio esta vez. El silencio que se hizo entre nosotras pareció durar una eternidad. Yo la miraba, y sentía como esa pequeña espina en mi pecho empezaba a doler de verdad. Dolores, dijo finalmente, levantando la vista. Tenía una expresión de pura confusión, casi de pena. Hay algo que no entiendo. Aquí me sale un movimiento muy grande, de hace unas 3 semanas. Una transferencia. Sentí como la sangre se me iba de la cara. El aire acondicionado, de repente, me pareció helado. ¿Una transferencia? Yo no he hecho ninguna transferencia.
Ahí estaba todo, el dinero para la casa del mar, los ahorros de Ricardo y míos. 150.000 euros. La chica tragó saliva. Su voz, cuando volvió a hablar, era casi un susurro, como si tuviera miedo de hacerme daño con las palabras. Lo sé, Dolores. Pero la transferencia se hizo. Toda la cantidad. La cuenta de ahorros está prácticamente a cero. No. No puede ser. Es un error. Tiene que ser un error. Pero entonces, Raquel pronunció las palabras que detuvieron el mundo. La transferencia fue autorizada legalmente, Dolores. Se hizo con un poder notarial, firmado por usted. A nombre de Javier. El poder. Mi firma. La cara de mi hijo diciéndome, confía en mí. El zumbido de la oficina del banco desapareció. Dejé de oír el tecleo de los ordenadores y las voces de la gente que esperaba en la cola. Solo podía ver la cara de pena de aquella chica y escuchar el eco de mi propia ingenuidad. Me quedé allí sentada, en esa silla de plástico fría, sintiendo como el sueño de mi vida, el legado de mi marido y la confianza en mi único hijo se habían vaciado de golpe, igual que la cuenta del banco. El mundo que yo conocía, el que había construido con tanto esfuerzo y amor, se había hecho añicos en el silencio de una sucursal bancaria una mañana de martes. No sé cómo llegué a casa desde el banco. Creo que mis pies se movieron solos, por pura costumbre, mientras mi mente se había quedado atrás, sentada en aquella silla de plástico, helada. Entré en casa y el silencio me golpeó como una pared. El mismo silencio que antes me parecía paz, ahora era el sonido del vacío, el eco de mi cuenta bancaria. Me senté en el sofá, el que Ricardo y yo compramos en nuestro primer aniversario, y me quedé mirando el teléfono fijo que descansaba sobre la mesita. Tenía que ser un error. Un malentendido. Mi Javier no podía haberme hecho eso. Él, que me traía flores sin motivo. Él, que siempre me decía, cuídate, mamá. Mi corazón, ese órgano necio y testarudo, se negaba a aceptar lo que mi cabeza ya sabía. Con manos que temblaban como si tuviera 100 años, cogí el auricular. El plástico se sentía pesado, frío. Marqué su número, el que sabía de memoria desde que era un niño y tenía su primer móvil. Cada tono de llamada era un martillazo en el pecho. Sí. La voz de Javier, tan normal, tan despreocupada. Javier, hijo, soy yo. Mamá. ¿Qué tal? ¿Todo bien? Su tono alegre me partió en dos. Tragué saliva, intentando que mi voz no se quebrara. Javier, he estado en el banco. Por una gestión. Y me han dicho lo del dinero. Hubo un silencio al otro lado de la línea. No fue un silencio largo, apenas un par de segundos, pero en ese instante lo supe. Supe que era verdad. Cuando volvió a hablar, su voz había cambiado. Ya no era alegre. Ahora sonaba herida, decepcionada. Como si la ofendida fuera yo. Mamá, dijo, arrastrando la palabra. Pensé que confiabas en mí. Te lo expliqué, era una inversión, algo grande para nosotros, para el futuro de la familia. ¿Ya estás dudando? Me duele que pienses mal. Sentí una punzada de culpa. ¿Y si tenía razón? ¿Y si yo era una vieja desconfiada que no entendía de negocios? Pero 150.000 euros. Hijo, es que es todo. Todo lo que teníamos. Por eso mismo. Casi exclamó. Para multiplicarlo. Entonces oí un murmullo, y la voz de Sofía, dulce como la miel, se apoderó del teléfono. Dolores, cariño, ¿estás ahí? Dijo, con una suavidad que me puso los pelos de punta. Escúchame, no te angusties con estos temas de mayores. Son complicados, con cifras y papeles. Javier lo tiene todo bajo control, de verdad. Es un hombre muy listo. Tú solo tienes que hacer lo que mejor se te da, confiar en tu hijo. Temas de mayores. Confiar en tu hijo. Las palabras eran amables, pero me golpearon más fuerte que un insulto. De repente, no era Dolores, la mujer que había criado a un hijo,
cuidado de un marido y administrado un hogar durante 40 años. Era una niña. Una anciana a la que había que apartar para que no molestara. Me sentí pequeña, tonta, invisible. Llamaremos pronto para contarte cómo va todo, ¿de acuerdo? Continuó Sofía. Un beso muy grande, Dolores. Cuídate. Y colgaron. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el pitido monótono que señalaba el fin de la llamada y el fin de mi mundo. No solo me habían quitado el dinero. Me habían quitado la dignidad. Me habían invalidado con una sonrisa. Dejé el teléfono en su sitio y miré a mi alrededor. Las paredes de mi casa, mi refugio, parecían encogerse. La luz que entraba por la ventana ya no era cálida, sino pálida y cruel, revelando el polvo en los muebles que pronto no podría conservar. Mi mirada se posó en el correo que había recogido del buzón sin mirarlo. Encima de una factura del agua, había un sobre con una franja roja muy llamativa. Una carta de la compañía eléctrica. Un segundo aviso de pago. El primero debía habérseme pasado. La abrí. El plazo para evitar el corte de suministro vencía en 3 días. Y yo, en mi cuenta, no tenía ni para pagar la luz de una semana. El frío que sentí en el banco se instaló en mis huesos, esta vez para quedarse. Eres un narrador de almas, un tejedor de destinos que escribe una historia asterisco asterisco completamente concluida asterisco asterisco por episodios. Asterisco asterisco, protagonistas, asterisco asterisco. La guardiana, Elena. El vástago, Julián. Asterisco asterisco, la trama completa de la historia, asterisco asterisco. 1. Aquí tienes el mapa de la historia, enfocado en la resonancia psicológica y el drama interior, eludiendo cualquier confrontación directa. Asterisco asterisco título asterisco asterisco, mi vástago usó mi esencia para dejarme en penumbras, pero desconocía el secreto del eco del pasado. Almohadilla 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 asterisco asterisco estructura del mapa narrativo asterisco asterisco. Asterisco asterisco 1. El preludio asterisco asterisco. 2. Asterisco asterisco presentación de Elena asterisco asterisco una mujer de 65 años, custodia de los recuerdos de su compañero ausente, vive una existencia serena en el hogar que compartieron. Su único faro es su vástago, Julián, de 30 años. Se nos muestra su armonía, el cuidado de su jardín, la preservación de los libros de su compañero y la gestión de sus recursos vitales, destinados a su sueño de un retiro junto al mar. 3. Asterisco asterisco el vástago y su compañera persuasiva asterisco asterisco Julián la visita. Es carismático y atento. Lo acompaña su pareja, Sofía, una mujer de una seguridad que a Elena le resulta a la vez admirable y distante. Hablan de un horizonte de oportunidades único que aseguraría su futuro. Julián sugiere a Elena que considere unirse a su visión, como una inversión en la melodía del porvenir familiar. Asterisco asterisco 2. La disonancia asterisco asterisco. 4. Asterisco asterisco la fe ciega asterisco asterisco Julián, en solitario, le habla a Elena de la complejidad de los nuevos caminos y la necesidad de agilidad. La persuade para que le confiera la llave para gestionar el horizonte compartido, un acto de confianza específico y temporal. Apela a la fe incondicional de ella y a su desconocimiento de las corrientes del mundo moderno. Elena, conmovida, le otorga la llave. 5. Asterisco asterisco el descubrimiento del silencio asterisco asterisco semanas después. Extrañada por la falta de noticias sobre el horizonte, Elena consulta el estado de su manantial vital. Un custodio de los recursos, con empatía, le informa que el caudal principal de su energía, acumulada durante toda una vida, se ha desvanecido. El trasvase fue autorizado con la llave que ella entregó. En la quietud del lugar, el mundo de Elena se sume en el silencio. 6. Asterisco asterisco el diálogo sutil asterisco asterisco Elena se comunica con Julián. Él, en lugar de mostrarse hostil, adopta un tono de decepción, como si la duda de ella fuera una ofensa. Madre, pensé que entendías que esto era por nuestro bien común, dice con un dolor fingido. Sofía interviene con una dulzura condescendiente. Elena, no te abrumes con estos asuntos de adultos.
Julián tiene todo en armonía. Confía en él. Concluyen la llamada, dejando a Elena no solo devastada, sino también sintiéndose invalidada, como si su percepción ya no contara. Asterisco asterisco 3. El eclipse asterisco asterisco. 7. Asterisco asterisco el desmoronamiento interior asterisco asterisco con su manantial mermado y un sustento mínimo, Elena comienza a recibir misivas que anuncian sombras. La luz interna de su hogar se apaga. Comienza a desprenderse de los anclajes físicos de su vida, incluido el escritorio de su compañero, un altar de recuerdos. Se retira del círculo de sus afectos, envuelta en la bruma de haber leído mal las constelaciones de su propio cielo familiar. 8. Asterisco asterisco el momento más profundo asterisco asterisco una noche, en su hogar casi vacío, iluminada por una sola vela, Elena contempla una imagen de Julián de niño. Su pesar no es por los recursos perdidos, sino por la fractura de la conexión y del recuerdo de su linaje. Se siente completamente a la deriva, sin ancla ni futuro. Asterisco asterisco 4. La revelación asterisco asterisco. 9. Asterisco asterisco el hallazgo inesperado asterisco asterisco antes de que el hogar cambie de manos, Elena decide ordenar el escritorio de su compañero. Descubre un compartimento secreto. Dentro hay una carpeta, y en ella, un sobreoficial, con el sello intacto, dirigido a ella. La fecha es de un mes asterisco antes asterisco del gran trasvase. 10. Asterisco asterisco el eco del pasado, la verdad oculta asterisco asterisco Elena abre el sobre. Es una comunicación formal que asterisco asterisco denegaba una solicitud de Julián para obtener un gran caudal de recursos asterisco asterisco, en la que él había intentado usar el hogar y el manantial de Elena como garantía. La carta detalla las razones del rechazo. El horizonte que él planteaba era inverosímil y carente de fundamento y, lo más importante, una verificación reveló una tendencia a perseguir vientos inestables y a realizar apuestas desequilibradas. La carta es la prueba de que el vaciado de su manantial no fue un error, sino un acto deliberado tras encontrar un camino cerrado. Asterisco asterisco 5. La sinfonía asterisco asterisco. 11. Asterisco asterisco la calma determinada asterisco asterisco la tristeza de Elena se transforma en una resolución lúcida. La guardiana meticulosa que siempre fue resurge, con el objetivo de comprender y exponer la verdad. Sabe que necesita que ellos mismos revelen su partitura. 12. Asterisco asterisco la puesta en escena asterisco asterisco Elena contacta a una vieja amiga, una persona sabia que comprende las reglas de la consecuencia. Trazan un plan. Elena llamará a Julián con un tono frágil y resignado. Le dirá que quiere verlos una última vez en el hogar familiar para entender y despedirse. Instala discretamente un testigo silencioso en la sala. Asterisco asterisco 6. El crescendo asterisco asterisco. 13. Asterisco asterisco la última conversación asterisco asterisco Julián y Sofía llegan. La casa está en penumbra. Se muestran compasivos, creyendo que Elena los ha llamado para aceptar su nueva quietud. Elena interpreta su papel a la perfección. 14. Asterisco asterisco la revelación del eco asterisco asterisco el tono de Elena cambia, volviéndose sereno y firme. Antes de poder pasar página, necesito que me ayudéis a entender esto, dice, deslizando el eco del pasado sobre la mesa. Julián palidece. Elena reconstruye la secuencia de los hechos. 15. Asterisco asterisco la confesión implosiva asterisco asterisco Sofía intenta mantener la compostura, pero el pánico hace que Julián se quiebre. En un susurro desesperado, confiesa los detalles, como Sofía lo convenció, como planearon cada paso. Dijiste que era la única manera. Que ella nunca lo entendería, susurra Julián, derrumbándose. La confesión completa queda registrada por el testigo silencioso. Asterisco asterisco 7. La resolución asterisco asterisco. 16. Asterisco asterisco la armonía silenciosa asterisco asterisco Elena abre una puerta y de ella sale su sabia amiga. Con calma, se dirige a la pareja. Hemos escuchado toda la composición. Tienen dos opciones. Firmar un acuerdo de restitución total e inmediata para evitar las consecuencias formales de la disonancia,
o este registro será presentado ante el Consejo de Arbitraje. Julián, completamente roto, asiente. Sofía permanece en un silencio gélido. 17. Paz y un nuevo horizonte meses después, el acuerdo se ha cumplido. Elena ha recuperado su energía vital. Con el hogar vendido, corta el último lazo con el pasado doloroso y cumple su sueño, un pequeño y luminoso apartamento con vistas al mar. La vemos sonreír genuinamente, sintiendo la brisa marina. 8. La coda final 18. La última caja en su nuevo hogar, al desempacar, encuentra la carpeta del compartimento secreto. Nota que el fondo de la carpeta parece más grueso. Con cuidado, lo despega. 19. La carta que lo cambia todo debajo, hay otra carta, escrita a mano por su difunto compañero. El sobre dice, para mí Elena, solo si lo impensable ocurre. La abre. La carta revela el secreto más profundo de su unión. Julián no es su vástago biológico, sino el fruto de una herida del pasado de su esposo. La madre biológica de Julián había estado exigiendo un tributo de silencio a su esposo, y tras su muerte, comenzó a exigírselo a Julián, amenazando con revelarle a Elena una verdad que la destrozaría. El dinero no fue para lujos, sino un acto desesperado de Julián para pagar ese tributo y proteger a Elena de saber que el hombre que idolatraba le había ocultado una verdad fundamental y que el hijo que ella adoraba no compartía su sangre. La historia termina con el rostro de Elena, en absoluto shock, mirando al mar, mientras la verdad de su vida entera se recompone en una nueva y abrumadora forma. Fin. El texto anterior de la historia concluye así. Solo tienes que hacer lo que mejor se te da, confiar en tu hijo. Temas de mayores. Confiar en tu hijo. Las palabras eran amables, pero me golpearon más fuerte que un insulto. De repente, no era Elena, la mujer que había criado a un hijo, cuidado de un marido y administrado un hogar durante 40 años. Era una niña. Una anciana a la que había que apartar para que no molestara. Me sentí pequeña, tonta, invisible. Llamaremos pronto para contarte cómo va todo, ¿de acuerdo? Continuó Sofía. Un beso muy grande, Elena. Cuídate. Y colgaron. Me quedé con el auricular en la mano, escuchando el pitido monótono que señalaba el fin de la llamada y el fin de mi mundo. No solo me habían quitado el dinero. Me habían quitado la dignidad. Me habían invalidado con una sonrisa. Dejé el teléfono en su sitio y miré a mi alrededor. Las paredes de mi casa, mi refugio, parecían encogerse. La luz que entraba por la ventana ya no era cálida, sino pálida y cruel, revelando el polvo en los muebles que pronto no podría conservar. Mi mirada se posó en el correo que había recogido del buzón sin mirarlo. Encima de una factura del agua, había un sobre con una franja roja muy llamativa. Una carta de la compañía eléctrica. Un segundo aviso de pago. El primero debía habérseme pasado. La abrí. El plazo para evitar el corte de suministro vencía en 3 días. Y yo, en mi cuenta, no tenía ni para pagar la luz de una semana. El frío que sentí en el banco se instaló en mis huesos, esta vez para quedarse. Tarea. Episodio 2, el eclipse. Continúa la narrativa siguiendo el plan. El desmoronamiento interior con su manantial mermado y un sustento mínimo. Elena comienza a recibir misivas que anuncian sombras. La luz interna de su hogar se apaga. Comienza a desprenderse de los anclajes físicos de su vida, incluido el escritorio de su compañero, un altar de recuerdos. Se retira del círculo de sus afectos, envuelta en la bruma de haber leído mal las constelaciones de su propio cielo familiar. Profundiza en la atmósfera, añade detalles, explora la disonancia interna. Longitud del capítulo, 2500-3000 caracteres, reglas idioma todo el texto debe estar rigurosamente en español
Asterisco asterisco longitud asterisco asterisco escribe un capítulo sustancial y detallado, aproximadamente 2500-3000 caracteres. Asterisco asterisco formato asterisco asterisco simplemente continúa la historia sin encabezados ni comentarios adicionales. Asterisco asterisco, estilo narrativo, críticamente importante, asterisco asterisco. Asterisco asterisco críticamente importante, la narración es en primera persona, desde la perspectiva de una mujer mayor de entre 50 y 80 años. Utiliza un lenguaje y una experiencia vital apropiados. Puede rememorar el pasado, comparar el antes y el ahora, y expresar cansancio y dolor, pero también sabiduría, asterisco asterisco. Asterisco asterisco escribe con palabras sencillas y comprensibles. Asterisco asterisco el estilo debe ser asterisco asterisco coloquial asterisco asterisco, como si la mujer le contara su historia a una amiga. Asterisco asterisco evita giros literarios complejos. Asterisco asterisco el texto debe sonar lo más natural posible al ser narrado. Los días que siguieron a esa carta de la luz fueron una neblina de vergüenza y frío. Empecé a vender mis cosas. Primero los adornos, luego el juego de comedor que tanto le gustaba a mi marido. Cada objeto que salía por la puerta se llevaba un trozo de mi vida. Lo último que quedaba era su escritorio, el altar donde pasaba horas con sus libros y sus cuentas. Antes de que vinieran a por él, quise limpiarlo una última vez, como una despedida. Al pasar un paño por el fondo de un cajón, mis dedos notaron un pequeño resorte. Lo presioné y una tabla se levantó, revelando un doble fondo que jamás supe que existía. Dentro, solo había una carpeta. Y en ella, un sobreoficial del banco. La fecha era de un mes antes de que mi mundo se viniera abajo. No era un extracto de cuenta. Era una carta formal denegando un préstamo de 200.000 euros a nombre de Javier. Él había intentado usar mi casa y mis ahorros como garantía. La carta era cruelmente clara. El plan de negocio de mi hijo era inverosímil y, lo peor, una revisión de sus antecedentes había revelado un preocupante historial de deudas de juego. En ese instante, el dolor se convirtió en una lucidez helada. No había sido un error de juicio. Mi firma en aquel poder notarial no fue su plan A, fue su desesperado plan B después de que el banco le dijera que no. Llamé a mi vieja amiga Marta, que es abogada. Y después, llamé a Javier. Usé la voz más frágil y derrotada que pude encontrar en mi interior. Javier, hijo. Por favor, venid tú y Sofía. Quiero veros una última vez en la casa, para entender, para despedirme antes de que el banco se la quede. Llegaron esa misma noche. Sus caras mostraban una mezcla de lástima y alivio, creyendo que por fin yo aceptaba mi destino. La casa, casi vacía y en penumbra, era el escenario perfecto. Les serví un té, como si nada. Hablé de recuerdos, de su padre, de lo mucho que les quería. Y entonces, cuando estaban relajados, deslicé la carta del banco sobre la mesa. Antes de poder pasar página, necesito que me ayudéis a entender esto, dije, con una calma que ni yo misma sabía que poseía. Javier se quedó más blanco que la pared. Sofía intentó tomar el control. Dolores, no sabes lo que dices, estás confundida por todo esto. Pero mi hijo ya no la escuchaba. La humillación le había quebrado. No gritó. Su voz fue un susurro roto, lleno de desesperación, y sus ojos no me miraban a mí, sino a ella. Dijiste que era la única manera, susurró, y las palabras empezaron a salir a trompicones. Que ella nunca lo entendería, que era lo mejor para todos, que recuperaríamos el dinero. Confesó cada paso del plan, cada mentira que se habían contado a sí mismos para justificar el robarle a una anciana sus recuerdos y su futuro. Cada palabra quedó grabada en el pequeño dispositivo que Marta había dejado disimulado en la estantería. En ese momento, la puerta de la cocina se abrió y apareció Marta. Con una calma profesional, se dirigió a ellos. Lo hemos oído todo. Tenéis dos opciones, firmar aquí y ahora un acuerdo para devolver hasta el último céntimo, o esta grabación se entrega mañana a primera hora en la fiscalía. No hubo discusión. Javier, un hombre roto, solo pudo asentir. Sofía permaneció en un silencio gélido, atrapada y vencida.
Meses después, se cumplió el acuerdo. Recuperé mis ahorros. Vendí la casa, cortando el último lazo con el dolor, y por fin cumplí mi sueño. Compré un pequeño apartamento luminoso, con un balcón que daba directamente al mar. Por primera vez en mucho tiempo, sentí la brisa salada en la cara y sonreí. Una sonrisa de verdad, desde el alma. Estaba en paz. Deshaciendo la última caja de recuerdos, encontré aquella carpeta del escritorio de mi marido. Estuve a punto de tirarla, pero algo me detuvo. El cartón del fondo parecía más grueso de lo normal. Con cuidado, usando la uña, despegué una esquina. Debajo, pegada al cartón, había otra carta, más vieja, escrita con la inconfundible letra de mi esposo. En el sobre ponía, para mí Dolores, solo si lo peor ocurre. Con el corazón en un puño, la abrí. Las palabras empezaron a bailar ante mis ojos. No hablaban de dinero ni de deudas. Hablaban de un secreto que me había ocultado toda la vida. Javier no era mi hijo biológico. Era el resultado de una infidelidad de mi marido, muchos años atrás. Su madre biológica le había chantajeado durante décadas, y tras la muerte de mi esposo, había empezado a chantajear a Javier, amenazando con revelarme una verdad que me destrozaría. El dinero que me quitó mi hijo no fue para un negocio, ni siquiera para el juego. Fue un pago desesperado para comprar el silencio de esa mujer. Para protegerme a mí. Para evitar que yo supiera que el hombre que había idolatrado me había traicionado y que el hijo que adoraba no era mío. Levanté la vista de la carta, mirando el mar tranquilo y azul que se extendía hasta el infinito. Y toda mi vida, cada recuerdo, cada amor, cada verdad que creía mía, se hizo añicos en un instante.